Bien, vamos a hablar entonces de este amigo Thomas Chatterton, el falsificador de Bristol. Bueno, naturalmente nació en Bristol este muchacho allá por 1752. El padre de Thomas, también se llamaba Thomas, murió cuando el titular de esta charla era un niño. Y este hombre, el papá, era conocido en el pueblo por sus proezas sexuales. Organizaba unas orgías extraordinariamente numerosas. Ya después de cierto número, la orgía... es una montonera ya. Sí, va perdiendo un poco de nitidez. Sí. Es cierto que la orgía de por sí es un poco nebulosa, pero cuando ya somos más de 500, ponele, hay una carencia de organización que algunos reconocen inmediatamente y empiezan a gritar: ¡organizarse! Yo cuando en medio de la desnudez se escucha ¡Viva Perón! Ahí me voy, para claro. Bueno, también claro. Tenía el padre, ¿no? El padre de Thomas, Thomas padre, tenía fama de poeta, pero trabajaba de sepulturero en la iglesia Radcliffe por la mañana. Era una tradición familiar esa, no la de la poesía, sino que casi todos los Chatterton eran sepultureros. Pero a la tarde era maestro de una escuela que quedaba frente a la iglesia, el amigo Thomas. No se dice en qué momento sepultaba, si a la mañana o a la noche. Todo el día, porque... Pero nunca a la tarde. Claro. Leía con pasión el viejo Thomas, Sí. y una de sus ocupaciones preferidas era la numismática, es decir, que juntaba moneda, El abuelo de Thomas, el viejo más viejo, Chatterton, se llamaba John, y estaba presente en 1727 cuando hicieron una limpieza general en la iglesia de Radcliffe y encontraron un montón de documentos viejos. Y el párroco, sin saber qué podía hacer con todas esas porquerías, le regaló todos los documentos a John Chatterton, al abuelo de este chico, y el viejo los guardó. Cuando mucho tiempo después el nieto Thomas se encontró con todos esos papeles, quedó fascinado. El niño se crió solo, la madre lo abandonó y en realidad lo mantenía el cura de la iglesia, Samuel Iron. Y sus días transcurrían allí, qué sé yo. Como no se llevaba bien con los chicos de su edad, se divertía con otros menesteres, que no eran los chicos. Como por ejemplo, examinar aquellos documentos del abuelo. O si no, escribir poesía, o si no, tener actitudes extrañas. Por ejemplo, cada vez que salía del altillo donde se encerraba, aparecía con unas manchas amarillas y negras en la cara y se negaba a dar explicaciones. En ese orden. Un día la señora Atkins, que era amiga del cura, entró en el desván de Thomas mientras el chico no estaba y encontró una sartén en la cual había un trozo de ocre, polvo de lija y carbón. Y había también cientos de pergaminos tirados por todos lados. La vieja creyó que era brujería, vio cómo son las viejas. Y quiso salir corriendo para avisarle al párroco, pero no pudo porque apareció el joven Thomas y lanzó a la señora por la escalera. Y desde entonces la vieja no lo molestó más. A los 12 años, Thomas consiguió trabajo en el despacho de un abogado llamado Lambert. Para aprovechar las horas de ocio, que eran todas, ya que se trataba del despacho de un abogado, escribió una enciclopedia comparativa en la que figuraban las palabras más nuevas con las correspondientes antiguas. Además, había dibujado todos los edificios históricos de Bristol. Era un niño, a los 12 años. En fin. Y en realidad todas las cosas que guardaba en el altillo, que habían asustado tanto a la vieja Atkins, servían para confeccionar textos de toda clase, supuestamente antiguos. En principio el chico no tenía ningún afán de falsificar, sino le gustaban simplemente los libros viejos y quería fabricárselos. Así que escribía extensos textos que luego adjudicaba a personas del pasado y se declaraba poseedor de los manuscritos o de los originales o de ediciones raras. Naturalmente, casi todos los datos los sacaba de la colección de documentos que su abuelo había conseguido en la iglesia.
El primer acontecimiento que le dio cierta fama fue el siguiente. En la ciudad de Bristol se había inaugurado en 1769 un nuevo puente para reemplazar una construcción que databa del año 1248. Chatterton, que amaba la arquitectura de la Edad Media, quedó muy mortificado y para recordar a la gente cuál era el origen del puente demolido, envió al editor del diario de Bristol una carta supuestamente vieja en la que se describía con agregados poéticos el acto de inauguración de aquel puente. Así que el director del diario aceptó la carta y la publicó. Y fue el primer triunfo de Thomas. La publicación incluso despertó en la gente una cierta indignación por la demolición del puente viejo y hasta hubo actos de sabotaje para destruir el nuevo. Después Chatterton creó y atribuyó cientos de poemas a un antiguo escritor inglés llamado Thomas Rowley. Fue a ver a un profesor de literatura de nombre FedEx y le mostró el manuscrito. Y el profesor se convenció enseguida de que el manuscrito era verdadero. Muy bien. Pero la verdadera fama de Chatterton como descubridor de tesoros históricos empieza ahora. Un tipo llamado George Catcut, que era propietario de una fundidora de estaño, empezó a darle guita al pibe para que buscara más cosas. Y entonces el chico empezó a descubrir de todo. Imagínense. Y finalmente, a modo de agradecimiento con aquel hombre, resolvió descubrir un árbol genealógico en el cual se demostraba que el propio Catcut era descendiente de la nobleza, que tenía un escudo, en fin, un descubrimiento extraordinario. Después al muchacho le agarró una especie de hiperactividad y aparecieron descubrimientos casi todos los días. Encontró una descripción de Bristol, escrita en el siglo X, y así. Pero las cosas iban bastante bien hasta que Chatterton, que ya tenía 15 años, decidió publicar sus poesías. Escribió unas poesías, quiso mostrárselas a los editores, pero no le dieron bolilla. Y entonces se puso en contacto con el escritor Horace Walpole, El Castillo de Otranto. Era el hijo, me parece, ¿cómo se llamaba? Un ministro muy conocido, un político muy conocido, que era Robert, me parece, Robert Walpole. Bueno, no importa. Los fundadores de la novela gótica, además, ¿no? Sí, le llamaban Negra también. Con Anne Radcliffe y otros. Bueno, este Horace Walpole estaba construyendo cerca de Londres una mansión campestre, ¿no? Donde guardaba todo tipo de rarezas. Pero el escritor, me refiero a Walpole, no se contentaba con ser coleccionista. Incluso en 1764 había escrito una novela, ahí está, llamada El Castillo de Otranto, y en el prólogo de esa novela había declarado que en realidad no la había escrito él, sino que la había encontrado en la biblioteca de una antigua familia católica de Inglaterra y que era del año 1559. Todo el mundo aceptó eso y después, mucho más tarde, Walpole confesó que la novela la había escrito él y dijo que había recurrido a esa treta porque no confiaba lo suficiente en sus propias dotes literarias para presentarse como autor, etc. Entonces Chatterton se dirigió a verlo a Walpole, justamente porque este escritor había tenido que hacer algún tipo de truco para poder empezar a escribir, y le mostró aquellas poesías que nadie había aceptado. Sin embargo, antes de mostrarle sus propias poesías, le enseñó a Walpole unos poemas inéditos de John Milton, que en verdad los había escrito él, naturalmente, ¿no? Le entregó, entonces Walpole le entregó los papeles a unos especialistas, Grave y Mason, y los dos expertos dieron su veredicto: son falsificaciones. Walpole le comunicó el resultado a Chatterton y de paso lo insultó. Y entonces, desesperado, Chatterton abandonó Bristol y viajó a Londres. Y muy pocos meses, en realidad esto que voy a contar le ocurrió una vez sola, ya que fue hallado muerto por tomar arsénico. Sino que lo hallaron por tomar arsénico. Murió por tomar arsénico y así lo hallaron. Claro.
tomando arsénico. Por primera vez. Claro. Y no había cumplido los 18 años. No, por el contrario, había tomado arsénico. Así se escribe. Bien. La estadía en Londres le había causado un montón de decepciones y todos empezaron a echarle la culpa a Walpole, y el escritor debió defenderse en distintos diarios londinenses hasta que todo se olvidó. Se olvidó porque pasaron, que se calcula, estamos en 2010, bueno, sería que se siguieran acordando todavía. Bueno, y esta figura de Chatterton, del poeta que no llegó a ser, impresionó a muchos escritores que empezaron a considerarlo un genio, porque sí nomás. Sí, porque sobre todo alguien que fracasa y se hunde en la miseria y toma arsénico a los 18 años, claro, es fácil de ser declarado genio por sus... Naturalmente conviene declararlo genial mucho más que a Freud, claro, porque sus obras completas son tan extensas que se tardan días y días en leerlas. Bueno, y esta es la historia, ya le dije que no era gran cosa, pero tiene lo suyo, ¿no? Tiene su encanto, Alejandro, y además cómo no pensar en personas como un amigo ocasional de este programa, como ese muchacho de Palermo, Jorge Luis Borges, que buena parte de su obra fue basada en este principio de... en esa idea de atribuir a otros escritores, lo cual no solamente permite, no es que le sirviera para ocultar su vergüenza. Sí, o su pudor por no estar seguro de su talento, sino todo lo contrario. Sino porque Borges establecía una vuelta más en este juego de lectores y escritores. Yo autor, tu lector, nuestras nada poco difieren, dice la carta de su primer libro. Cada vez que uno hace eso, atribuir a un escritor, ya la lectura se hace más distante, que es a lo mejor lo que uno desea para lograr un efecto. Por ejemplo, si yo escribo lisa y llanamente, el escritor me recibe de una manera. Pero si yo digo que otro escribió que, ya hay en el lector una distancia o que produce unos efectos que son deseables algunas veces y otras no. Convengamos que el siglo XIX, el comienzo del XX, terminaron con ese recurso, en la medida en que ya en Borges esto aparece como casi un alarde, la vaquianía de cómo reconstruir esas cosas, y además permite también el gesto burlón ante una sociedad tilinga que muchas veces alardea de conocimientos de los cuales carece porque simplemente no existen, ¿no? Claro. Pero tenemos el recurso de los diarios. Dediquémoselo también este segmento a nuestra amiga María Shelley, que pensando en el diario de un náufrago escribió la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero pensaba también que la falsificación, Alejandro, es una de las ramas de la impostura. Digamos, una de las ramas de la impostura que uno podría relacionar con los actores, por ejemplo, que después de todo no hacen otra cosa que simular ser otras personas, o los espías, con motivos diferentes. Claro. También uno puede ser algún actor y haber fracasado como espía si se hubiera dedicado a eso, o triunfar en el cine argentino, pero no estamos dedicándoselo a él. Algunos hablan, disculpe, la vana interrupción, de los enamorados. Bueno. El que trata de seducir generalmente también finge ser una persona que no es, con fines nobles, desde luego. Estaba pensando en la forma en que se llama a los falsificadores, y qué otro fin más noble que ese. A los falsificadores en Rusia se los llamaba koroliok, o sea, reyesuelos, pequeños reyes, hablando justamente de esta condición fugaz, y también se les dice en Italia, hasta hace solamente 70, 80 años, la última vez que me acuerdo, leonardos, lo cual está muy bien, porque también podríamos pensar que la imprenta o la industria gráfica ha sido una forma de falsificación. Esto que nos permite ver a la Gioconda, incluso en latas de dulce de batata, y de algún modo la falsificación... Evidentemente es una falsificación industrial. Claro, y eso de algún modo multiplica la belleza siempre y cuando no se exagere. Otra cosa bien distinta es el tipo que hace, por ejemplo, una moneda falsa. Sí, a mí me contó justamente el discotecario que a él le habían dado una moneda falsa de 1,50 y que inmediatamente había captado la falsedad de ese dinero. Pero no dijo nada porque le sobraban 50 centavos de lo que le debía. Escuchemos entonces a Federico Mirraji en esta breve e instrumental versión de Moneda Falsa, una humilde canción. Adelante.